You're too young to be on that bridge. You're too young to be standing on the edge. Too young to be alone with the rain. You're too young. You just wanna be understood. You just wanna be guiltless. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente a una emisión de Proyecto Grado Cero. Mi nombre es Miguel Ángel Izquierdo y esta mañana nos acompaña la doctora Consuelo Sirven, a quien le agradezco mucho que esté con nosotros. Gracias. Y al maestro en Derecho José Ángel Pastrana, a quien también le agradezco mucho que esté con nosotros. Gracias. El día de hoy vamos a hablar de este libro coordinado por la doctora Consuelo y quien también participa el maestro en Derecho José Ángel Pastrana. El libro se llama Sistemas Jurídicos Atípicos, de Editorial Porrúa. Bien, voy a leer una breve reseña de lo que es su currículum para que podamos conocer a tan importantes personajes que tenemos el día de hoy. La doctora Consuelo Sirven Gutiérrez es académica de tiempo completo definitivo en la Facultad de Derecho de la UNAM, es investigadora nacional en el nivel número 2 y dentro de sus temas de investigación actual encontramos los sistemas jurídicos contemporáneos, el Parlamento inglés y el derecho comparado. Ella fue galardonada con el reconocimiento por el presidente Rodríguez Zapatero en España por su colaboración en el libro Los maestros en el exilio español en la Universidad de Castilla-La Mancha en el año 2006. Esto es algo muy breve debido a que la doctora pues tiene un extenso currículum, pero creo que es algo de lo más importante que podemos destacar de ella. En cuanto al maestro en Derecho José Ángel Bernardo, pues es académico de la Facultad de Derecho de la UNAM y dentro de las líneas de investigación también tenemos que él está estudiando el sistema jurídico específicamente de África y también la línea de historia del derecho. Pues después de esta breve introducción les agradezco a ambos poder estar acá y doctora, me gustaría iniciar preguntándole a usted ¿qué experiencia tiene al haber coordinado pues, la elaboración de este libro? ¿Cómo poder conjuntar a todas estas mentes para poder llegar a un punto en común y poder elaborar este libro? Mira, no fue difícil. Yo sé que es difícil coordinar, pero en este caso no me costó mucho trabajo. He coordinado otros trabajos y este fue sencillo. Este fue sencillo porque todos cumplieron muy bien, lo entregaron a tiempo, trabajé a gusto que ya estamos organizando el segundo volumen. Ahora, todos los maestros que invité estaban muy entusiasmados porque nació esta idea precisamente del maestro Bernardo, fue mi alumno hace muchos años en el posgrado, y cuando daba yo clases, un día él mencionó Djibouti, y yo nunca lo había oído Djibouti. Le dije, a ver, ¿qué es Djibouti? Y me empezó a explicar, y dije, bueno, vas a exponer el tema de Djibouti. Y luego yo me reunía con los maestros en la sala de firmas, a hablar sobre temas de derecho, a hablar sobre formas de gobierno tan diferentes. Ya hablamos de Djibouti, el maestro ya se había recibido de maestro, ya daba clases, y nos juntamos, dijimos, ¿por qué no hacemos un libro sobre países que tienen una forma de gobierno tan diferente? La tipicidad radica en eso, que son gobiernos tan raros, y ahí nació nuestra inquietud. Y todos los que participaron, incluso aquí tengo la lista, fue Víctor Manuel Garay Garzón, el doctor Garzón, por el Principado de Andorra, Mónaco, el doctor Emil Tardif, yo escribí Palestina, Puerto Rico, el maestro Javier Hugo López Rivas, el sistema constitucional de la Confederación Suiza, el doctor Armando Soto Flores, el Estado Ciudad del Vaticano, la doctora Marta Alicia Velázquez Hernández, y Djibouti, el maestro José Ángel Bernardo Pastrana. Y entonces temas muy bonitos, muy interesantes, todos muy cumplidos. En este segundo volumen pues han quedado 2, 3 fuera, pero de los que participaron en el primero ya entregaron también. Todos están incluidos. Todos trabajamos muy a gusto. Este segundo volumen se refiere también a sistemas jurídicos atípicos. Atípicos, exactamente. Por ejemplo, está Malta, un maestro escribió sobre Gibraltar, otro maestro posesiones inglesas, cómo se gobierna,
como por ejemplo puede ser esta isla, ¿cómo se llama? La de las Malvinas, que claro, no se llama las Malvinas, para los ingleses es otro nombre. Entonces, algunos países, el maestro Pastrana va a hablar de Ruanda. Perfecto. Suena bastante interesante y sobre todo, bueno, yo creo que de una experiencia bonita, como usted lo comenta, de un primer volumen, pues el volver a juntarse y hacer otro volumen, pues debe ser maravilloso. Pues la invitamos, doctora, o más bien, permítanos estar el día de la presentación de ese volumen para también darle seguimiento y sobre todo conocer pues, las aportaciones que van a dar en ese nuevo volumen. Claro que sí, espero que salga muy bien y tenga tanto éxito como este. Incluso el nombre, Sistemas Jurídicos Atípicos, a veces lo confunden con otra obra que se llama Sistemas Jurídicos Contemporáneos. ¿Una obra también escrita por usted? Sí, entonces ahí estamos pensando el segundo volumen, pero no sé cómo, si va a ser el segundo volumen o poner, no sé cómo habíamos pensado, Bernardo, la tipicidad sí, o formas atípicas, formas de gobierno atípicas, algo pero que no haya confusión con los alumnos, sobre todo con los alumnos que inician. Claro, que estamos iniciando en, sí. en la materia del derecho. Sí, bueno, sistemas jurídicos, pero ahí se quedan, ya no salen cuál de los dos. Entonces, cambiarle un poquito el nombre. Ok, muchas gracias, doctora. Maestro, ¿qué experiencia tiene al haber escrito, al haber colaborado con este libro coordinado por la doctora? ¿Qué experiencia le deja? Pues es una experiencia muy bonita, la verdad, para punto de partida. Podemos decir que fue un trabajo de documentografía, también, ¿por qué no?, de traducción, de bastante traducción, pero a la vez fue una labor muy, muy bonita porque, vamos a decirlo así, fue la oportunidad de poder escribir, de tal vez de sacar el primer volumen y el primer artículo publicado ya en una casa editorial fuerte como lo es esta, y sobre todo porque me deja muy buen sabor de boca conocer un poco más, acercarme un poco más a lo que es la realidad africana y decidir completamente estudiar la realidad africana a través de este tema. Fue muy valorativo, la verdad, porque tanto en las presentaciones que le he hecho a este sistema, en las clases de la doctora, en mis clases también, me he podido llegar de bastante material, el cual también está incluido dentro de este volumen, pero también nos hemos podido dar cuenta de varias cosas que son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, como lo dijo la doctora, pues sí, tratar de trazar una definición o tratar de estandarizar un concepto pues de lo que son los sistemas jurídicos atípicos, ¿no? Y yo creo que esa es la labor titánica de este libro, desde el punto de vista de cada mente que participó en este primer volumen y los que estamos participando ya en el segundo, pues tratar de aportar algo nuevo, ¿no? Dar algo más allá de la investigación formal y querer adentrarse un poquito más a otro tipo de investigación, por ejemplo, esta que no es tan común porque pues relativamente hay que darse una buena inmersión, una buena sumergida a lo que son pues, la cultura de los países, las formas y costumbres, y sobre todo para estudiar un poquito más a fondo lo que es todo lo que significa básicamente el país y su sistema, cómo se lleva, qué es lo que tiene y qué es lo que lo hace diferente, porque el carácter de atípico. Eso sería básicamente la gran experiencia que me dejó. Qué bueno, y sobre todo ser como que esa cabeza que propuso la idea, que debe ser también algo bastante grato, ¿no? La verdad sí, porque como lo comentó la doctora, fue pues un trabajo de clase. De hecho, la doctora pues bien me lo dijo, la verdad no sé ni dónde está ubicado, me vas a tener que ubicar. Y empezarme a llegar de ese documento pues sí fue bastante difícil, porque muchos de los documentos que por ahí pude conseguir pues estaban en árabe. Entonces hubo que recurrir a la traducción y muchas veces a la adecuación con los consejos de la doctora para tratar de uniformar todo este tipo de conceptos. Pero fue muy importante porque también nos acercó y nos perfiló a querer investigar más, a alimentar esa ansia, esa hambre y afinar un poco más la mano, pero para llegar a otras metas, ¿no? Y yo creo que fue punto de partida base para decir que estoy sentado precisamente junto contigo, ¿no? Platicando de estos temas. Sí, claro, y eso para mí es un privilegio estar aquí con ustedes dos. Muchas gracias. Investigadores de primer nivel, es muy grato. Y pues muchas felicidades por este libro y vamos a entrar de lleno pues con el tema. Doctora, ¿podría darnos un panorama más abierto para todos aquellos que estamos iniciando en esta materia de derecho, aquellos que nos puedan ver y que no son especialistas o no están estudiando derecho? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de sistemas jurídicos?
Bueno, los sistemas jurídicos son conjunto de normas, costumbres, instituciones, todo lo que rige en un determinado país. Todo lo que rige en un determinado país. Costumbre de normas de derecho positivo que rige en un determinado país. Eso es un sistema jurídico. Ahora, ¿cuántos sistemas jurídicos hay? Pues tantos como países. E incluso hay países que tienen más de un sistema jurídico. Un ejemplo es China. China, un país, varios sistemas. China, comunista, muy bien. Pero cuando se apodera del Tíbet es un sistema religioso. Cuando regresa a ser parte de China, Hong Kong es el sistema del Common Law. Entonces es un país con varios sistemas. Otro sería Canadá, con Quebec, Estados Unidos con Luisiana. Entonces son tantos países que habría que estudiar que es difícil. Ya cuando terminamos de estudiar uno, puede ser que otro ya terminó, ya cambió. Entonces, para poderlos estudiar se agrupan en lo que se llaman familias jurídicas. Y una familia jurídica es un conjunto de sistemas jurídicos y se agrupan tomando en cuenta sus características. No son iguales, pero tienen características en común y depende de cada autor. Para esta agrupación, unos hablan que hay 5 familias jurídicas, otras 6, otros hablan de familias y subfamilias. Entonces depende de cada autor, incluso las características que van a tomar en cuenta, los antecedentes históricos, la jerarquía de las fuentes del derecho, la división del derecho. Pero eso es una ayuda para poder estudiarlos mejor. Para eso los agrupamos en familias jurídicas. Y eso sería un sistema jurídico. Okay. Nuestro país pertenece a nuestro sistema jurídico a la familia neorromanista. Okay. Que es donde viene básicamente la historia y todo el legado de la parte occidental, ¿no? Ajá, sí. Okay. Muchas gracias, doctora. Maestro, ¿cómo poder conjuntar, decía ahorita la doctora que hay países que tienen varios sistemas jurídicos, ¿cómo poder conjuntar todos esos sistemas jurídicos en un solo país? Es una mixtura muy interesante, la verdad, y de hecho es una de las cosas que nos llamó mucho la atención en lo personal a tu servidor, porque pues es una policultura, pero es una policultura también jurídica. Curiosamente, en el caso de la realidad africana, muy en específico en Djibouti, pese a que fue una colonia francesa, la constitución actual que rige Djibouti, bueno, es de corte garante y corte francés. Hay instituciones que todavía por ahí sobreviven, pero muy a sus etnias, muy todavía a sus formas antiguas de ver la impartición de justicia, pero principalmente la tipicidad radica pues, en que es un estado todavía totalitario. De hecho, al ser vecino de Somalia, de Eritrea, pues está en la parte del cuerno norafricano, es vecino directo de Yemen, de hecho el Golfo del Adén es lo único que lo separa. Y lo interesante de todo esto es que, ¿cómo es posible que el lugar considerado como el cuarto mundo, o sea, el lugar, la región más pobre del mundo, pues sea el que va a albergar el proyecto cultural, arquitectónico y sobre todo monetario, pues más importante hecho por el hombre, pues en unos 25 años, ¿no? Todavía más importante que Dubái, ¿no? Una ciudad modelo que se llama North City, un proyecto, y sobre todo unir la parte africana con la parte del Medio Oriente, pues a través de un puente transcontinental, y sobre todo, bueno, pues ver la situación de derecho que rige actualmente este país, porque, pues hay que decirlo, en los años 90 pasó por una cruenta guerra civil, por cuestiones también políticas entre las etnias Afar y Sa, que son las que pueblan este lugar, pero más que nada darse cuenta que todavía las formas de derecho, pues están ahí. Y eso es lo que nos interesa, ¿no? Tratar de rescatarlas y ver, tratar de objetivar y ponernos en la óptica de ellos para ver cómo se podría observar estos estudios de derecho, no desde el punto de vista occidental, sino desde un punto de vista más antropológico, pero más antropológico jurídico. O sea, enfocado a lo que es la verdadera realidad de ese país, para tratar de plasmarlo en esta investigación. Sobre todo algo importante es que en unos pocos años, en unos cuantos años, África va a ser quien albergue el 25% de la población mundial. Entonces creo que es relevante este continente en materia jurídica y en materia económica por este dato tan importante, ¿no? Ahorita hemos hablado de lo que es lo normal, por decirlo de ese modo, lo que es lo tradicional. Doctora, ¿por qué sistemas jurídicos atípicos? La tipicidad radica en su forma de gobierno.
que no es lo común, que está fuera de lo común, por eso la tipicidad. Un ejemplo, lo que escribió el doctor Víctor Garzón, Víctor Garay Garzón, y él escribió sobre el Principado de Andorra. ¿Cómo te puedes tú imaginar que actualmente haya un país en Europa que está gobernado por un presidente y a la vez tenga dos príncipes? Por eso es coprincipado. El príncipe, uno de los príncipes es el presidente de Francia y el otro príncipe es el arzobispo de Urgell, de España. Y entonces, y ese país es Andorra. Y por dos países, Y ¿no? por dos países. Más Y le conviene atípico. porque así tiene esa protección, ¿no? Pero dices, en este siglo XXI, Claro. un coprincipado lo tenemos ahí en Europa y así en muchos países. Sí, es algo realmente interesante. Fuera Y yo creo de que- lo común, fuera de lo común. normal, por eso le pusimos, ahí radica la atipicidad. Ahora, te quiero contestar una pregunta que hace un momento también preguntaste, lo de estos países, de que te contestó muy bien Bernardo, pero yo quisiera ampliar un poquito en si no hay problema que tengan dentro de un país varios sistemas. Así es. No hay problema, incluso al país que dice China, lo van dejando y le conviene. Y dice, llegará un momento que sea un solo sistema, pero ahorita le conviene. Por ejemplo, puede ser que haya algunas disposiciones en uno de esos regiones que las tenga en el resto de China, pero les conviene. Macao, por ejemplo, se permite el juego, pero Macao vive del juego, no lo va a prohibir porque viene en contra de sus intereses. Claro. Canadá con Quebec, no, porque ahí en el derecho privado es neorromanista, pero en el derecho público tiene que ser, porque es una federación, pertenece a la familia del común. Entonces no hay mucho problema. Pueden convivir perfectamente. todos los Perfectamente, sin sistemas. ningún problema. Siempre y cuando no se perjudique los intereses del principal sistema, ¿no? Ajá, sí, no hay Hablando en problema. el caso a lo mejor de China. Incluso generalmente lo van dejando sin ningún problema. Y hay también países que tienen un sistema mixto, porque tienen el common law neorromanista de varios. Entonces tampoco hay mucho problema. Si nosotros analizamos nuestro país, alguien puede decir, bueno, tomamos mucho del derecho neorromanista, pero ¿qué pasó con el derecho del common law, con Estados Unidos, la influencia en nuestra Constitución? Pero cuando se agrupan no tenemos problema. Cuando se agrupan los países en familias, siempre se toma en cuenta el derecho privado y ahí es donde vemos esas características. Muchas gracias, doctora. En este libro, doctora, usted nos habla de lo que es Palestina. ¿Podría platicarnos ahorita por qué estudiar Palestina y cuál es la característica típica de este estado? Mira, cuando una vez llegó una persona de Palestina a hablar hace muchísimos años de Palestina y me llamó mucho la atención, y en 82 leí una masacre que hubo de unos campos de refugiados de Palestina y ahí me empezó a interesar el tema y luego dije, bueno, voy a escribir sobre el Estado palestino y entonces a ver si realmente cumple con los requisitos que debe de tener un Estado. Y entonces ahí empiezo a escribir qué es un Estado, población, territorio, todos los elementos del Nos da Estado. una introducción de lo que Todo. de lo que tiene que conllevar un Estado, ¿no? Sí, y creo que voy a ser criticada, pero mi hipótesis no se cumplió. Para mí, todavía no es un verdadero Estado. Deseo que sí lo sea, pero ¿dónde está la soberanía? ¿Dónde está la soberanía? Sí, todos los productos que entran a Palestina pasan por la aduana de Israel. Las leyes palestinas, para que puedan entrar en vigor, tienen que ser revisadas por la Knesset, que es el Parlamento de Israel. ¿Dónde está su soberanía? Es un Estado dividido en Gaza y Cisjordania. Bueno, yo hice incluso investigación de campo. Yo me fui allá. ¿Se fue usted a...? Yo fui, me encantó, me gustó muchísimo Israel, que dedicó las partes que es, y te dan los mapas, y tú ves los mapas, y que es Palestina, parecen confetes, separado, un territorio dividido, Totalmente separado. Y ahora que la ONU, ya que lo reconocía como Estado, ¿qué pasa?
en ese poco territorio que les queda a los palestinos, han puesto nuevos asentamientos judíos. Entonces, ¿dónde está ese Estado? Entonces siguen los conflictos, pero tienen muy poco territorio. Cuando nació Palestina es muy antigua, era la tierra donde está Palestina, bueno, es muy limitado el territorio, Cisjordania y Gaza. En épocas bíblicas no abarcaba muchísimo más y era la tierra de Canaán. Entonces se supone que ahí los nativos, que eran árabes, luego llegaron las tribus de Israel y se asentaron, fundaron Judá, Israel, y convivieron tranquilamente, pero muchos pueblos los invadieron, hasta que se dio la diáspora, cuando los romanos corrieron a los judíos, y los judíos se dispersan por todo el mundo. Se dispersan por todo el mundo, pero ese llegó a ser los palestinos su propio estado, no, porque siempre estaban invadidos, y luego perteneció al Imperio Otomano. Entonces ahí estaban los otomanos. Luego viene los judíos pues perseguidos hasta que deciden fundar su territorio. Y hay una persona que es el que empieza con un movimiento que se llamó sionista, Herz, y él escribió un libro sobre el Estado de Israel. Y en ese libro uno puede ver que ellos decían, ¿dónde lo vamos a fundar? Podría ser Palestina o podría ser Argentina, pero también en la práctica sugerían un lugar de África. Entonces, no tenían seguro dónde fundar ese Estado. Hasta que resuelven ya por fin en el Estado en Palestina. Entonces, todo el plan que hacen, incluso sería muy interesante que leyeran un documento que es el Tratado Sykes-Picot. Ese Tratado Sykes-Picot es de 1916. En ese tratado Francia e Inglaterra hacen sus planes para apoderarse de toda esa región, pero esa región pues, pertenecía al Imperio Otomano y eran amigos de Alemania. Primero separarlos, divide y vencerás. Ya que los separan, ya tienen ese territorio y empiezan por los mismos árabes a prometerles que si los ayudan, ellos los van a ayudar a fundar un Estado libre y soberano árabe. Por otra parte, a los judíos que están llegando les prometen, es la declaración de Balfour, que van a ayudarlos a fundar el Estado de Israel. Entonces todos estos ayudan a los ingleses. ¿Y qué hacen los ingleses en 1917? Se quedan con Palestina. Ya se habían dividido con Francia todas esa región, incluso crean fronteras artificiales. Ya se quedan los ingleses y van llegando más judíos, incluso para avalar esto, para legalizar esto, se crea pues ¿cómo se llama? La Asociación de Naciones, la Sociedad de Naciones, que se creó en 1919 para que hubiera ya paz, no hubiera conflictos. No, hay que leer el artículo 22 de eso para que vean cómo lo tenían todo muy bien planeado. Luego ya viene la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, les va muy mal a los judíos, pero los judíos que están en Palestina y los judíos millonarios de otras partes mandaban dinero para que granjas colectivas, y cuando termina la guerra, entonces ya hay que tomar una decisión. Dicen, hay que partir el territorio, otros dicen, no, que sea Palestina y que convivan árabes y judíos. Hasta que dicen, la Asamblea de la ONU va a resolver y resuelve que se parta el territorio. Mitad para unos, mitad para otros. Mitad Palestina, mitad Israel. Sí, entonces le dan el 55% a los judíos y el 45% a los palestinos. Entonces se divide y se establece que se va a fundar el Estado de Israel en 1948, para agosto, estableció la ONU. Y entonces, para mayo, se adelantan, para mayo fundan el Estado de Israel. El 14 de mayo de 1948 pero cuando lo fundan, los israelitas ya tenían todo organizado. Es un pueblo muy organizado, inteligente, todo lo tenía.
Se adelantan y aparte, pero ya con un plan estratégico Con un para plan poder estratégico, mientras los palestinos están pensando a ver qué van a hacer. Entonces, muchos países árabes habían dicho que si eso se hacía, ellos iban a atacar. Al día siguiente, el 15 de mayo, varios países atacan. Pero Israel gana, ayudado por Estados Unidos e Inglaterra. Esa guerra se llama la Guerra de Independencia y al año el 78% del territorio ya le pertenecía a Israel. O sea, ganó Entonces, una parte más todavía del territorio. y casi Es todo decir, lo tenía más, el 55 y ahora expande todavía. al año después ya de- era el 78. Y los asentamientos, ¿y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se ha ido apoderando de más y el gobierno dividido. Y uno ve, son confetis rodeados de asentamientos israelitas. Entonces, ¿cuál es el futuro? No sé cuál sea se puede concebir el futuro de un Estado de esa manera. de esa manera. Lo veo muy difícil y a mí me desilusiona mucho la ONU. La ONU, sí que sí pudo ayudar a que se fundara un país en ese territorio. Un país en un territorio que pues no le correspondía, pero ya está, qué bueno, pero no ha podido hacer que los palestinos tengan su país libre y soberano. Ahí no ha podido ayudar, como si pudo con el otro. A lo mejor un poco las presiones de Estados Unidos y de Inglaterra, ¿no? Tal vez ahí sería una influencia enorme para poder, en cierto momento, independizar a Israel y no darle... Israel es un país libre, soberano, independiente, muy poderoso, muy fuerte, en armas, en todo cada vez más fuerte, muy bonito. No nuestra independencia, Israel está muy fuerte. Más bien, Israel es socio de Estados Unidos, Inglaterra. Lo que pasa es que estos países, ¿qué es lo que quieren? Recolonizar toda esa región, por el petróleo, por el lugar donde está. Sería como un punto estratégico también el área de Cisjordania, el área de Franja de Gaza, para Estados Unidos, Inglaterra o el propio Israel. Mira, esa donde está Israel es muy importante, pero ya Israel es libre, independiente, no hay problema. Pero claro, que todo eso ya no haya conflictos, ya quede en manos de ellos y otros países, Irak, Irán, Siria, Líbano. Espero que no pase, ¿verdad? Yo soy muy pesimista, y todo ese territorio volverlo a colonizar, como lo hicieron hace ya mucho tiempo. Y hacer parte del territorio judío como tal. No creo que todo, pero sí lo poquito que le queda a Palestina. Vamos a ver el futuro. Yo quisiera que realmente, porque hay personas allá, israelitas, que están de acuerdo en que convivan y que los palestinos tengan un Estado, pero pues el gobierno es diferente. Claro. El gobierno es diferente. Incluso cuando hubo una matanza en 1982 en los campos de refugiados palestinos, hubieron manifestaciones de los mismos israelitas en contra de estas matanzas. Entonces no todos están de acuerdo, pero yo el futuro que le veo a Palestina es que tiene que luchar mucho y luego no vislumbro un buen futuro. Dentro de las leyes, la impartición de justicia, la parte de la organización, ¿cómo es en Palestina? Mira, Ahorita... tienen su parlamento, tienen la Autoridad Nacional Palestina, no les permitían, no tenían gobierno, no tenían nada. Que empezó a luchar con eso, se creó la Autoridad Nacional Palestina y en Egipto, luego ya estuvo Yasser Arafat al frente, la Organización para la Liberación de Palestina. Luego lo que logró en una ocasión Arafat, por fin reconoció el Estado de Israel y ellos reconocieron la Autoridad Nacional Palestina, que iba a ser como su gobierno. Pero después de varios intentos, ¿no? Después de 1000 intentos y después de cambiar al primer ministro, claro, y todo lo que habían logrado venía para atrás. Así es que su gobierno, su parlamento, pero te digo, sus leyes las tiene que aprobar la Knesset. La impartición de justicia, bueno,
tiene sus tribunales, tiene sus jueces para sus asuntos. Actualmente los tribunales están funcionando, pero te digo, el Estado está dividido, y luego con un muro que han construido, digo, ya estos siglos, los muros, que también nosotros nos están construyendo, ¿no? Toda la frontera. Así es, toda la Sí, frontera. por norte eso con yo a veces Estados me Unidos. identifico con los palestinos, tal vez soy muy optimista, ¿no? Pero bueno, y los muros como de 9 metros que han construido, y dentro del poco territorio palestino. ¿Este problema también pudiese ser religioso o solamente es un problema político? Mira, yo pienso que allí no es problema religioso, es problema político. Es problema político, no es religioso. Muchas veces utilizan, pero ahí no es un problema religioso. Incluso el cristianismo, el judaísmo y el islam son 3 religiones que se supone que los 3 creen en un Dios con diferente nombre, y si uno lee el Corán, muchas cosas del Corán están en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, se basa en ello. En los 3, Abraham, el patriarca, lo reconocen. En el Corán hay un capítulo que lo dedican a la Virgen María, otro a San José, hablan del profeta Jesús. Al mismo Jesús. Sí, no como un Dios, sino como un profeta. Hay países musulmanes en que están los chiitas y los sunitas, causan problemas entre ellos y empiezan, y otros se benefician. Usted estuvo en Palestina, ya me lo comentó ahorita, ¿cómo se vive ahí? Mira, yo ¿Cuál te voy a es decir su que experiencia? yo fui a Cesarea, fui a Jericó, fui a Tel Aviv, Jerusalén, precioso todo. En los pocos lugares que pertenecen a los palestinos, sí, a la entrada, pues sí, mucha control. Y tú los ves, las cosas más baratas, y ves la pobreza. Ves la pobreza, y en otros lugares ves que están viviendo muy bien. Y en Jerusalén, bueno, se supone que ahí las 3 religiones van a convivir muy bien. Ahí tú vivías una mezquita muy bonita, con una cúpula dorada, que es donde se supone que hay una piedra con la huella de Mahoma. Junto está el muro de los lamentos, y veías a los israelitas rezando. La iglesia del Santo Sepulcro. Así a simple vista yo veía que los 3 convivían muy bien. Cuando yo fui no sentí ningún problema. Claro, veía yo a los policías armados hasta los dientes, muy armados, pero el lugar muy bonito. Pero sí, el lado de los palestinos veías mucho más pobreza. Claro, Y en el lado de los palestinos veías esos grandes muros. Comparándolo, hacer una analogía, a lo mejor es como Estados Unidos y Cuba, por decirlo de ese modo, ¿no? Una analogía muy simple, tal vez. Entre la parte de Israel y la parte de... Sí, yo a veces digo entre Palestina. Estados Unidos y México, ¿no? Cuando ves a la frontera, Puede ser y para... ves los muros y ves esa diferencia. Claro, de un lado la riqueza, de otro lado pues no tanto. Sí. Ok, doctora, muchas gracias. Maestro, ¿qué nos puede hablar de Yibuti? ¿Qué es Yibuti? ¿Dónde está? Realmente jamás lo había escuchado, yo creo que no soy el único que no ha escuchado de ese país, ya lo decía la doctora al inicio de esta charla, pues ella tampoco sabía dónde quedaba. ¿Qué nos puede hablar de Yibuti? Bueno, pues para ubicar geográficamente a Yibuti hay que irnos al cuerno nororiental, o sea, la parte nororiental de África, allá en el Golfo del Aden. Es el país más pequeño de ese lugar. De hecho, pues solamente son 5 los distritos y una ciudad capital los que conforman ese país. Está regido por una constitución, por leyes. Su sistema pues, es de corte semipresidencialista, porque tienen un presidente y un primer ministro, hay que decirlo también. Solo ha tenido, desde 1977, que Charles de Gaulle le dio la independencia, solo ha tenido 2 presidentes. Dos presidentes, o sea, estamos hablando de una dictadura. Exactamente, un estado totalitario. Es un lugar que también, pues la verdad, no es más que desierto, ¿no? Entonces hay una parte que se llama Bab el-Mandeb, que pues del árabe al español nos podemos enterar que significa la puerta de las lágrimas, ¿no? O hay las lágrimas. Entonces, en ese lugar, pues la verdad, no crece absolutamente nada.
porque la temperatura ambiente, pues digámoslo así, cuando el cenit está en paralelo de las 12, pues llegan hasta los 45 grados, 50 grados, y es un calor extremo. Y en la noche desciende hasta menos 10 grados. O sea, no es posible que tú siembres algo, no es posible la agricultura, no hay mantos acuíferos pues, cerca de ese lugar. Y por ahí los viejos beduinos, que fueron los que traían la mercadería de partes como Arabia, y sobre todo desde la antigüedad, ¿no? Desde el Medio Oriente, en las grandes caravanas que venían para acá. Lo curioso es que todavía se da ese trasiego de mercadería, y ellos fueron los que introdujeron el Islam. Entonces ellos también introdujeron un dicho, ¿no? Pero ya un poquito más actual, propio de principios del siglo XX, ¿no? Que pues en ese lugar solamente sobrevivían 3 cosas, ¿no? Los escorpiones, las serpientes y los legionarios franceses. Porque hay que decirlo así, Djibouti alberga la base militar de la Legión Extranjera Francesa, la de operaciones de desierto y patrullaje, la más fuerte, está en Djibouti. Y curiosamente, o simuladamente, por así decirlo, según se ve el caso, el gobierno de Djibouti pidió a Francia también que estuviera la legión ahí, pues para sofocar cualquier intento de insurrección o cualquier rebelión. Pero lo cierto es que pues es un brazo armado pues completamente puesto, atendiendo también a lo que dijo la doctora de ese pacto Sykes-Picot. Ahí se va a ver reflejado completamente ese plan trazado tan minuciosamente y tan meticulosamente, porque qué casualidad que ahorita en esta actualidad esos territorios, esas casas de playa de ese lugar, pues ya están ocupadas por hoteles de lujo, ¿no? O sea, ya están vendidas técnicamente. Y lo curioso es que ahí en esa franja costera, eso es zona libre. Eso es completamente zona libre. Y va a albergar, bueno, pues el proyecto más ambicioso que hasta ahorita se ha hecho, y de hecho lo va a desarrollar la compañía Al-Noor. La compañía Al-Noor, pues es, vamos a decirlo así, una de las constructoras más grandes, la que ha hecho las mezquitas, y sobre todo, pues fueron los desarrolladores inmobiliarios de Dubái. Entonces, lo curioso es que por ahí nos fuimos enterando que el presidente de esa compañía pues, es Tariq Bin Laden, el hermano mayor de Osama Bin Laden, ¿no? Ya más o menos dimensionarás el flujo de capital que ellos tienen. Claro. Entonces, ¿cómo es posible que un lugar con extrema pobreza, con problemas de que también pues el país no está envenenado, porque todo está concesionado, y lo más curioso es que pues es un país que también presenta problemas de impacto ambiental riesgoso? ¿Por qué? Porque hay muchos tiraderos a cielo abierto y hay residuos peligrosos que no han sido tratados debidamente. Entonces, pues, yo creo que va a pasar una analogía tal vez hasta muy tonta, muy simple, ¿no? Como aquellos basureros que se convertían luego en centros habitacionales, ¿no? Un caso muy un caso muy raro, ¿no? En México, no, muy raro, específicamente de la Ciudad de México no lo conocemos. Sino al sur de la ciudad. Al sur de la ciudad. Entonces, curiosamente pasa eso. Ahora, lo más interesante de todo es que no nada más en Djibouti, sino en muchos países de la gran realidad africana, por ejemplo, el caso Ruanda, todavía se rigen por sus antiguas normas de justicia, ¿no? De hecho, bueno, tú estarás enterado también de la matanza pues, de Hutus y Tutsis en los años 90, y te imaginarás también que, bueno, el tribunal y la Corte Internacional Penal pues tienen mucho trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo le haremos para desahogar tantísimo trabajo para que no se vaya a la reserva? Entonces ellos tienen una forma alternativa de justicia, que son los famosos tribunales de la hierba. En lengua kinyarwanda se dice tribunales Huachacha, que Huachacha significa hierba. Curiosamente funcionan muy así, lo que he platicado muchas veces con la doctora, en esas exquisitas pláticas cafeteras, que es muy homólogo a Canadá, ¿no? Esos tribunales en círculo, en donde pues siempre se reúnen en número non, para que el más viejo tenga, por así decirlo, el voto de calidad sobre cualquier empate. Pero lo curioso es que al indiciado, bueno, pues se le pone en medio y se le juzga con respecto a los crímenes de los que pues, fue acusado, ¿no? Entonces la resolución relativamente es inmediata, casi inmediata, no tarda mucho el juicio, tardarán unas semanas, o cuando es un poco más difícil, pues un mes, por así decirlo. Pero lo curioso es que en efectividad, al implantar o darle paso a esta forma alternativa de justicia, pues el nivel de juicios que tenían en reserva descendió completamente. Entonces ya terminó su vigencia y lo tienen todavía como recurso jurídico por si lo llegaran a otra vez a volver a emplear.
pero el empleo fue muy efectivo, pese a que también muchas críticas, muchos detractores, muchos opositores también, pero el nivel de efectividad fue bueno, porque disminuyó bastante trabajo, y sí también atendió muchos criterios de justicia distributiva, pues por ejemplo ya expedita, pero principalmente también, como lo decía la doctora, y retomando ese dicho de que África también es sinónimo de pluralidad de cultura y sobre todo de antropología jurídica, pues todavía nos falta mucha brecha que desmalezar, ¿no? Y tantos lugares a que meternos. Me gustó mucho lo que dijo también con respecto a la analogía del confeti, porque también así los pueblos africanos están dibujados en sus mapas con bastantes confetis y todo está diseminado, ¿no? Hay en la actualidad muchos problemas todavía, por ejemplo lo que acaba de pasar en Nairobi y en Somalia, ¿no? También con la incipiente piratería que existe, gente que también trata con personas, que se las roba para venderlos en Asia como esclavos, o simplemente pues a trabajo de la nave, ¿no? Cosas que en el siglo XIX, bueno, pues era común. Era normal, ahorita podríamos pensar que no existe. Y hasta en el principalmente el siglo XVIII, ¿no? Como dices tú, que podemos pensar que no existe, pero todavía están allí. Entonces hay algo todavía muy importante que nos ha dado pues la luz para seguir adelante, y es que el concepto, forjar un concepto, ¿no? de sistemas jurídicos, y sobre todo un concepto de sistemas jurídicos atípicos, pues es bastante laborioso. Entonces es un camino bastante duro, todavía es algo inacabado, pero bueno, empezamos nosotros a pavimentar tal vez pues la primera parte, y pues ahí en esas seguimos caminando pues para seguir pavimentando esto, ¿no? Pero básicamente lo que te puedo decir como colofón a Djibouti es que es un país que pese a la ubicación es un país enteramente peligroso, la verdad, porque hay mucha inestabilidad social. De hecho, pues los viajes que se hacen a Djibouti son viajes con respecto a las misiones, porque hay que decir que pues, es un muy buen número de analfabetas, la verdad. Por el caso de la pobreza, la población está desmedida, desmesurada, no hay niveles de control de natalidad, pero lo curioso es que la gente que va a ese lugar, conoce ese lugar, pues es porque las misiones católicas se dedican a la evangelización, pero principalmente a la alfabetización. Y muy paradójico, ¿no? Este país con todos los problemas que tiene, pero tiene una universidad. Y la universidad, pues yo por ahí estuve revisando sus páginas y en otras páginas internacionales, y lo curioso es que pues casi la mayoría son extranjeros. De los que están en Los que están de la plantilla y de la matrícula de gente que está estudiando, que son extranjeros. Y como dato importante es que también la ONU ahí falló, porque Djibouti, a pesar de que tiene todo, pues no le han dado nada para desarrollarse, ¿no? Perteneció a la muy baja población, o en este caso inserción en ese grupo que se llama los pueblos no representados. Y de hecho, pues, ha hecho sus gestiones para que la ONU le reconozca la calidad de Estado. Pues se conozca un espacio, exactamente, una curul, exactamente, un espacio, pero pues no se ha dado. Y es el caso también de una gran falla que ha tenido la ONU con esos pueblos. Y no nada más con Djibouti, sino con otros tantos. Sí, incluso lo platicaba ahorita la doctora, la parte de mediar esta problemática entre Israel y entre Palestina, pues la ONU realmente no ha ejercido una parte pues que le permita mediar la situación, ¿no? Mediar el problema. Pero sus recomendaciones, sus decisiones que no las toman en cuenta, países que no hacen caso. Creo que eso es lo peor de todo, ¿no? Y otros países tienen que cumplir. Exacto, no hay como imparcialidad, sino que a unos sí, a otros no, entonces se pierde un poco también esa credibilidad en esa organización, y bueno, pues es un problema que ojalá algún día se pueda solucionar. Esperemos que sí. Y para el segundo libro vamos a poner países muy interesantes también. Estos son bastante interesantes, encuentro un punto en común entre Palestina y Djibouti, los conflictos internos, los conflictos con otros, bueno, de entrada con sus propias como tribus, con sus propios pueblos, sus propias etnias, exacto, y también al exterior, ¿no? Creo que tienen puntos bastante interesantes ambos estados, y bueno, pues qué padre que ustedes pues puedan analizar y poder compartir con nosotros pues estos estados, usted doctora la Palestina, maestro pues Djibouti. Y pues para cerrar, yo quisiera cerrar para poder continuar con otra cosa, o como tú lo decidas,
una pequeña frase de este teórico, que pues ahorita está dando mucho que hablar, Boaventura dos Santos, que él decía que la historia de África pues era la historia del jaguar, o la historia en este caso del leopardo, pero que siempre había sido contada por el cazador. Hay que hacer hablar al leopardo. Entonces, hay que escuchar la contraparte, ¿no? Y yo creo que si nos toca a nosotros, pues contribuir a que la voz del leopardo se escuchara, créanme que lo vamos a hacer para que todo el mundo conozca la realidad. Sí, creo que esa es una labor bastante loable, bastante interesante, sobre todo ponerse de ese lado, creo que no es sencillo. Claro. Es más complejo muchas veces y más estresante, yo creo también. Y no solo en África. Así es. ¿No? Cuando habla uno de países asiáticos, todo eso, es la visión que nosotros tenemos, la visión de Occidente. Hay que ir allá, como usted ver lo la hizo. visión de ellos, ¿sí? Así es. Porque no sé si no estuvo usted en la conferencia que di el sábado del Islam. A mis alumnos de tercer semestre les hago unas preguntas antes de iniciar el tema del sistema religioso islámico. ¿Qué sabe? Primero les digo, ¿te dan miedo los musulmanes? Tal vez está mal hecha la pregunta, porque sí, porque no. ¿Qué sabes del Islam? ¿Es lo mismo Islam que musulmán? No saben nada, pero sí les da miedo los musulmanes. Sí, exacto, es la respuesta que yo le voy a dar. Sí me da miedo los musulmanes, pero... Si no los conocen, entonces es la visión, cómo los medios de comunicación influyen en la visión que tenemos sobre el resto del mundo. Los medios de comunicación de Occidente. Entonces hay que oír hablar allá o hay que ir también allá. Sí, exactamente. Como decía usted al inicio, maestro, inmersarnos, no sé si sea la palabra correcta, pero en ese entorno, ¿no? Estar inmerso en esa realidad. Exacto, para poder entender la realidad desde ese punto de vista y entonces ahora sí comparar lo que me están dando del lado de Occidente con lo que está sucediendo realmente en esa zona geográfica y entonces ya poder tomar una decisión en cuanto al criterio y la opinión como tal, ¿no? Ahora hay otros países que es diferente, por ejemplo, el Estado Vaticano es muy diferente, pero ¿quién es el jefe del Ejecutivo, Legislativo, Judicial? El Papa. Y cosas interesantes que uno ignora. Uno dice, bueno, si yo voy al Vaticano y mato a alguien, ¿me van a juzgar por tribunales eclesiásticos? No, hay concordatos que van a ser los tribunales italianos los que van a juzgar. Entonces cada país está muy interesante. Sí, incluso el Vaticano es un tema que también aquí se habla, ¿verdad? Incluso ya lo decía en la presentación del libro, aquí se lo aborda la doctora Marta Alicia, precisamente. Es un tema también bastante interesante el Vaticano y bueno, sobre todo, pues yo creo que todos los que se abordan aquí, todos estos 7 temas son bastante interesantes. Andorra, todos están muy buenos. Andorra, Mónaco, cuando usted presentó el libro tuve la oportunidad de escuchar al doctor Eric, que precisamente hablaba sobre Mónaco y es también muy interesante. Y él ya estuvo en Mónaco, el maestro Víctor Garay Garzón estuvo en Andorra. ¿El maestro ha estado en Djibouti? No, pero está pronto irá. Vamos creo que próximamente por ahí. Solo con mucho cuidado. Claro, técnicamente es algo, va a ser una aventura interesante porque de hecho ya me habían propuesto eso y por ahí vamos a tomarle la palabra. De hecho, quienes hacen esas visitas, porque pues no es un lugar todavía turístico, pero quienes hacen esas visitas son los grupos, en este caso los grupos de evangelización. Entonces, pues por ahí vamos a tomar la palabra para ir de misionero disfrazado y pues un poquito hacer antropología jurídica, ¿no? Ver de qué se trata tanto. Sería bastante interesante y bueno, pues aquí le abrimos el espacio para que cuando regrese pues, nos comparta la experiencia. Esperemos regrese. Yo espero que sí. Y bueno, pues nuevamente les reitero, pues está el espacio abierto. Doctora, pues le agradezco muchísimo que haya venido a compartir con nosotros. Es un placer estar aquí escuchándola y bueno, le reitero nuevamente la invitación para cuando salga el siguiente volumen o en cualquier otro momento que usted desea compartirnos algo, pues es bienvenida aquí en el proyecto. Muchas gracias, claro que sí. Muchas gracias. Maestro Bernardo, pues muchísimas gracias, igualmente fue un placer escucharle. Pues ahora que regrese de Djibouti, pues está abierta la cámara y el audio para poder escuchar su experiencia. Claro que sí. Y de igual manera, pues es un placer estar en clase con usted. No. Escucharlo, muchas gracias. Todo lo que nos transmite, pues es realmente bastante padre. Muchas gracias igualmente.
Pues muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando, a los que nos están siguiendo a través del Proyecto Grado Cero, la doctora Consuelo Sirven hablándonos del tema de Palestina, el maestro Bernardo Pastrana hablándonos de Djibouti, y pues yo soy Miguel Ángel Izquierdo, quien ha tenido el placer de estar aquí con estas dos grandes personalidades. Les agradezco a todos los que nos siguen en Proyecto Grado Cero. Les recuerdo nuestros medios de contacto: en Facebook, Revista Grado Cero; en Twitter nos encuentran como Proyecto Grado Cero con número; en YouTube como Proyecto Grado Cero, y en internet como www.proyecto grado cero. Muchísimas gracias a todos. Hasta pronto. Gracias. Gracias. You're too young to be on that bridge. You're too young to be standing on the edge. ¿Qué experiencia tiene al haber escrito, al haber colaborado con este libro coordinado por la doctora? ¿Qué experiencia le deja? Pues es una experiencia muy bonita, la verdad. Para punto de partida podemos decir que fue un trabajo de documentografía, también, ¿por qué no?, de traducción, de bastante traducción, pero a la vez fue una labor muy, muy bonita porque, vamos a hacerlo así, fue la oportunidad de poder escribir, de tal vez de sacar el primer volumen y el primer artículo publicado ya en una casa editorial fuerte como lo es esta, y sobre todo porque me deja muy buen sabor de boca conocer un poco más, acercarme un poco más a lo que es la realidad africana y decidir completamente estudiar la realidad africana a través de este tema. Fue muy valorativo, la verdad, porque tanto en las presentaciones que le he hecho a este sistema, en las clases de la doctora, en mis clases también, me he podido llegar de bastante material, el cual también está incluido dentro de este volumen, pero también nos hemos podido dar cuenta de varias cosas que son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, como lo dijo la doctora, pues sí, tratar de trazar una definición o tratar de estandarizar un concepto, pues de lo que son los sistemas jurídicos atípicos, ¿no? Y yo creo que esa es la labor titánica de este libro, desde el punto de vista de cada mente que participó en este primer volumen y los que estamos participando ya en el segundo, pues tratar de aportar algo nuevo, ¿no? Dar algo más allá de la investigación formal y querer adentrarse un poquito más a otro tipo de investigación. Contemporáneos, el Parlamento inglés y el derecho comparado. Ella fue galardonada con el reconocimiento por el presidente Rodríguez Zapatero en España por su colaboración en el libro Los maestros en el exilio español en la Universidad de Castilla-La Mancha en el año 2006. Esto es algo muy breve debido a que la doctora pues tiene un extenso currículum, pero creo que es algo de lo más importante que podemos destacar de ella. En cuanto al maestro en Derecho José Ángel Bernardo, pues es académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, y dentro de las líneas de investigación también tenemos que él está estudiando el sistema jurídico específicamente de África y también la línea de historia del derecho. Pues después de esta breve introducción les agradezco a ambos poder estar acá, y doctora, me gustaría iniciar preguntándole a usted ¿qué experiencia tiene al haber coordinado pues, la elaboración de este libro? ¿Cómo poder conjuntar a todas estas mentes para poder llegar a un punto en común y poder elaborar este libro? Mira, no fue difícil. Yo sé que es difícil coordinar, pero en este caso no me costó mucho trabajo. He coordinado otros trabajos y este fue sencillo. Este fue sencillo porque todos cumplieron muy bien, lo entregaron a tiempo. Trabajé a gusto que ya estamos organizando el segundo volumen. Ahora, todos los maestros que invité estaban muy entusiasmados porque nació esta idea precisamente del maestro Bernardo, fue mi alumno. You're too young to be on that bridge. You're too young to be standing on the edge. Too young to be alone with the rain. You're too young. You just wanna be understood. You just wanna be guiltless. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente a una emisión de Proyecto Grado Cero. Mi nombre es Miguel Ángel Izquierdo y esta mañana nos acompaña la doctora Consuelo Sirven, a quien agradezco mucho que esté con nosotros. Gracias.
y el maestro en Derecho José Ángel Pastrana, a quien también le agradezco mucho que esté con Muchas nosotros. gracias. El día de hoy vamos a hablar de este libro coordinado por la doctora Consuelo y quien también participa el maestro en Derecho José Ángel Pastrana. El libro se llama Sistemas Jurídicos Atípicos, de Editorial Porrúa. Bien, voy a leer una breve reseña de lo que es su currículum para que podamos conocer a tan importantes personajes que tenemos el día de hoy. La doctora Consuelo Sirvent Gutiérrez es académica de tiempo completo definitivo en la Facultad de Derecho de la UNAM, es investigadora nacional en el nivel número 2 y dentro de sus temas de investigación actual encontramos los sistemas jurídicos. Hace muchos años, en el posgrado, y cuando daba yo clases, un día él mencionó Djibouti, y yo nunca lo había oído Djibouti. Y dije, a ver, ¿qué es Djibouti? Y me empezó a explicar, y dije, bueno, vas a exponer el tema de Djibouti. Y luego yo me reunía con los maestros en la sala de firmas, a hablar sobre temas de derecho, a hablar sobre formas de gobierno tan diferentes. Ya hablamos de Djibouti, el maestro ya se había recibido de maestro, ya daba clases, y nos juntamos, dijimos, ¿por qué no hacemos un libro sobre países que tienen una forma de gobierno tan diferente? La tipicidad radica en eso, que son gobiernos tan raros, y ahí nació nuestra inquietud. Y todos los que participaron, incluso aquí tengo la lista, fue Víctor Manuel Garay Garzón, el doctor Garzón, por el Principado de Andorra, Mónaco, el doctor Elie Tardif, yo escribí Palestina, Puerto Rico, el maestro Javier Hugo López Rivas, el sistema constitucional de la Confederación Suiza, el doctor Armando Soto Flores, el Estado Ciudad del Vaticano, la doctora Marta Alicia Velázquez Hernández, y Djibouti, el maestro José Ángel Bernardo Pastrana. Y entonces temas muy bonitos, muy interesantes, todos muy cumplidos. En este segundo volumen pues han quedado 2, 3 fuera, pero de los que participaron en el primero ya entregaron también. Todos están incluidos. Todos trabajamos muy a gusto. Este segundo volumen se refiere también a sistemas jurídicos atípicos. Atípicos, exactamente. Por ejemplo, está Malta, un maestro escribió sobre Gibraltar, otro maestro posesiones inglesas, cómo se gobierna, como por ejemplo puede ser esta isla, ¿cómo se llama? La de las Malvinas, que claro, no se llama las Malvinas, para los ingleses es otro nombre. Entonces algunos países, el maestro Pastrana va a hablar de Ruanda. Perfecto. Suena bastante interesante y sobre todo, bueno, yo creo que de una experiencia bonita, como usted lo comenta, de un primer volumen, pues el volver a juntarse y hacer otro volumen, pues debe ser maravilloso. Pues la invitamos, doctora, o más bien, permítanos estar el día de la presentación de ese volumen para también darle seguimiento y sobre todo conocer pues, las aportaciones que van a dar en ese nuevo volumen. Claro que sí, espero que salga muy bien y tenga tanto éxito como este. Incluso el nombre, Sistemas Jurídicos Atípicos, a veces lo confunden con otra obra que se llama Sistemas Jurídicos Contemporáneos. ¿Una obra también escrita por usted? Sí, entonces ahí estamos pensando el segundo volumen, pero no sé cómo, si va a ser el segundo volumen o poner, no sé cómo habíamos pensado, Bernardo, la tipicidad sí, o las formas atípicas de formas de gobierno jurídicos. atípicas, algo, pero que no haya confusión con los alumnos, sobre todo con los alumnos que inician. Claro, que estamos iniciando en, Sí. la materia del derecho. Sí, bueno, sistemas jurídicos, pero ahí se quedan, ya no saben cuál de los dos. Entonces, cambiarle un poquito el nombre. Ok, muchas gracias, doctora. Maestro,